hemos dicho hasta el momento en cuanto al tema de la iglesia, que Dios siempre se ha relacionado con su pueblo, no solo como individuos, sino también como un cuerpo. Es decir, Dios se relaciona con una comunidad a la que Él llama pueblo. Sinclair Ferguson dijo de esta forma, me gusta mucho esta frase: Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en Él. La salvación es personal, la salvación es intransferible, nos salvamos individualmente, pero hermanos, Cristo no solamente quiere crear salvados individuales, sino quiere crear salvados individuales que pertenezcan a un pueblo, que no vivamos el individualismo, sino que vivamos de forma colectiva. Y es por eso, hermanos, que el Señor ha establecido su iglesia y preserva su iglesia con poder, y el infierno jamás de los jamases podrá detener su obra y su avance. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén, hermanos. Bien, hemos dicho también en estos estudios, y que usamos también las prédicas de los domingos para esto, que la iglesia es una congregación. Esa es una palabra importante, porque la palabra congregación, que la decimos con frecuencia, implica que nosotros nos congregamos en un lugar, ¿verdad? O sea, parece algo de kindergarten, ¿verdad? Pero es algo que a veces se nos olvida con frecuencia. La congregación, dice, la congregación. ¿Y usted asiste a la congregación? Sí, ¿verdad? Yo me congrego. Congregarse o asistir a una congregación es estar en unidad, juntos. Así que la iglesia es una congregación reunida, es una asamblea de santos y llamados por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hemos dicho también en estas semanas anteriores que el propósito de la iglesia es la predicación correcta de la palabra de Dios, o la predicación correcta del evangelio, y la administración adecuada de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas, hermanos? Bautismo y la Santa Cena. Muy bien. Ahora, me gusta mucho un concepto que define Matt Merker, y de hecho el tema de hoy, el mensaje de hoy, en esta noche, este estudio bíblico estará muy de cerca siguiendo las definiciones que presenta Matt Merker acerca de lo que es la iglesia. Matt Merker dice: una iglesia local es una asamblea de adoradores llenos del Espíritu Santo y comprados con sangre, que se edifican unos a otros por la palabra de Dios y se afirman unos a otros como ciudadanos del reino de Cristo a través de las ordenanzas. Es básicamente el mismo concepto que teníamos antes, solo que un poco más ampliado. Hablamos acerca de que somos adoradores, estamos llenos del Espíritu Santo, somos comprados con la sangre, nos edificamos entre nosotros a través de la palabra y nos afirmamos entre nosotros a través de las ordenanzas. Bien, esto, hermanos, significa que ser un cristiano o ser un adorador de Dios, porque yo no sé si usted lo había visto de esa manera, pero ser un cristiano es ser un adorador. ¿Sí? Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, dijo la mujer samaritana? ¿Cuándo adoraremos a Dios? ¿En qué lugar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Y Jesús dijo: llegará un momento donde no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios se ha convertido en un adorador de Dios. Así que si somos cristianos, somos adoradores de Dios. Y ser un adorador de Dios implica identificarse con un pueblo adorador, como dice este texto. Una iglesia local es una asamblea de adoradores. Nosotros nos reunimos para adorar, adoramos a Dios. Hemos sido adoptados por Dios, hermanos, y pertenecemos a la familia de Dios, pero además hemos recibido el llamado de reunirnos y dedicar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios que no me respondió el sábado, ¿verdad? Si no, bien. Hemos recibido entonces el llamado de reunirnos y dedicar el día del Señor, el domingo, como un día de culto de adoración a su nombre. Así que somos una congregación, somos una asamblea de adoradores de Dios que se reúne el culto de adoración, que es el domingo, para adorar. ¿Me sigue, hermano? Es un concepto sencillo.
Somos adoradores de Dios que hemos sido reunidos en asamblea, el culto de adoración para adorar a Dios. Tan sencillo como eso. Eso es lo que es una iglesia. Ahora, hermanos, para lograr entender bien estos conceptos de la iglesia, la Biblia utiliza retratos. ¿Qué es un retrato? Un retrato es una imagen o una ilustración que definen de alguna forma el carácter o la apariencia de lo que debe ser una iglesia. La Biblia utiliza retratos que son imágenes o ilustraciones que describen el carácter o la apariencia que debe tener una iglesia. El día de hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre la iglesia estudiando 3 retratos. ¿Sí, hermano? 3 retratos. Vamos a ver 3 retratos o 3 ilustraciones que utiliza la Biblia para mostrarnos qué es la iglesia. Pero, hermano, yo quiero que hagamos algo más, algo adicional a esto. No solo vamos a ver los retratos, sino que vamos a ver algunas lecciones que sacamos de estos retratos que podemos aplicar especialmente a la reunión dominical. Porque si la iglesia es una asamblea de adoradores que se reúne el culto de adoración dominical para adorar a Dios, entonces sería muy bueno que nosotros entendamos estos retratos en los que se define la iglesia en el marco de lo que hacemos el día domingo también. ¿Me sigue, hermano? Muy bien. En primer lugar, el primer retrato que vemos en la escritura: la iglesia es un puesto de avanzada del reino de los cielos. Repito, la iglesia es un puesto de avanzada del reino de los cielos. Hermanos, la iglesia es en un sentido, y esto es sorprendente, pero en un sentido la iglesia es una asamblea de exiliados que pertenecen a la misma patria celestial, pero que de momento vivimos fuera de nuestra patria. Repito eso de nuevo. La iglesia, todos nosotros los que estamos aquí, somos un conjunto de individuos que formamos parte de la misma patria celestial, pero que de momento estamos fuera de la patria celestial. De momento estamos en otro lado, pero todos somos parte de esa misma patria. Y, hermano, yo les ruego al Señor que al final de la historia, de nuestras propias historias, podamos realmente ser parte de ese reino de los cielos. Pero si nosotros somos creyentes verdaderos, si hemos creído en Jesucristo, si hemos nacido de nuevo por la fe sola en Jesucristo, cada uno de nosotros es un exiliado que pertenece a la misma patria celestial. Mira cómo lo dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versos 15 al 16. Dice Jesucristo orando al Padre momentos antes de ser entregado, dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y ahora escuche esto: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Todos los que estamos en Cristo pertenecemos a una patria diferente. Nuestra identidad, nuestra nacionalidad está escondida con Cristo en Dios. Nuestro pasaporte es expedido por el reino de los cielos. Cada uno de nosotros pertenece a un reino mayor que el simple reino terrenal al que pertenecemos por nacionalidad. En una iglesia puede haber personas de Brasil, de Estados Unidos, de China, de Etiopía, de España, pero fundamentalmente todos somos, como dice el apóstol Pablo, conciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que nos define. Hagámoslo un poco más de nosotros, este concepto. Puede ser que aquí mismo, esta noche, existan personas que no sean necesariamente de Quetzaltenango. Puede ser que sean de Sunil, ¿de dónde? De Sija, de San Francisco. ¿Qué más, hermanos? Sigan diciendo. De San Felipe,
de San Martín, Chile Verde. Bien, de Salcajá, hermanos, hay de diferentes lugares. Sin embargo, fundamentalmente, nosotros somos conciudadanos del mismo reino. O como dice Pedro también en su primera carta, somos la nación santa de Cristo. Eso es lo que somos. Somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Amén, hermanos. Mira cómo lo dice 2 de Corintios 5:20 en su primera parte. Dice, así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, un embajador es alguien que pertenece a una nación, pero no vive en su nación, sino que vive fuera de ella. Eso es exactamente lo que nosotros somos. Nosotros como iglesia de Cristo somos habitantes, conciudadanos de un reino al cual pertenecemos, pero que no estamos ahí en este momento. Eso es lo que somos. De nuevo, repito, la iglesia es un puesto de avanzada del reino de los cielos. Somos una embajada del reino de los cielos en la tierra. Así que, hermanos, finalmente una congregación local es un grupo de pecadores a quienes el Rey de Gloria ha justificado, a quienes el Rey de Gloria ha traído a su dominio, a su reino, y a quienes el Rey de Gloria ha dado poder para seguir su ley de justicia y de amor. Eso es lo que somos. Nosotros como iglesia somos la representación, la embajada del Rey de Reyes en la tierra. Seguimos su reino, honramos sus normas y sus mandatos como el Rey. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Eso significa, y no se pierda de esto, por favor, porque esto es súper importante. Eso significa que la iglesia es una vista preliminar de la nueva creación venidera. Somos como una especie de tráiler de la película final, que será la Nueva Jerusalén. Eso es lo que es la iglesia. Obviamente es un tráiler o un avance defectuoso e imperfecto, pero es un avance de cómo será el reino de Dios en la tierra en el día final. Eso es lo que somos. ¿Quieres saber lo que es realmente o lo que será el reino de los cielos en el día final? Bueno, de una manera débil y de una manera fracturada por causa del pecado, mira una iglesia bíblica. Una iglesia centrada en la Escritura es una embajada de lo que algún día será ese reino final. Amén, hermanos. Bien, esa es la primera imagen que nosotros vemos en la Escritura. Ese es el primer retrato de lo que es una iglesia. Ahora, todo esto que hemos dicho de esta primera imagen, ¿qué implicación tiene para el culto de adoración dominical? Pregunto, ¿qué implica esto para el culto de adoración dominical? Bien, vamos a ver algunas ideas que surgen de este concepto de que la iglesia es una embajada, la iglesia es un puesto de avanzada del reino de los cielos en la tierra. En primer lugar, hermanos, por favor no se pierda de esto porque es importantísimo. Hermanos, nos reunimos como embajadores, no como clientes. ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí somos embajadores, no somos clientes. No venimos a consumir un producto. Nosotros, en un sentido, somos parte del producto. Nosotros somos los embajadores. Hermanos, y eso es importante en la reunión dominical, porque la meta del servicio de adoración dominical entonces no es entretener, no es ofrecer una experiencia inspiradora. La meta del culto dominical es honrar a nuestro Rey, porque somos embajadores del Rey. Así que nuestra meta es honrar al Rey y dar a conocer a los que están afuera el reino de Dios. Eso es lo que hacemos el día domingo. Cuando alguien entra en la iglesia, cuando alguien entra en el culto dominical, tiene que percibir, hermanos, en nosotros el reino de los cielos en la tierra. Tiene que percibir en nosotros un olor divino, un olor a cielo. Debe percibir en nosotros la esencia misma del reino de Dios, porque somos embajadores. En segundo lugar, hermanos, la implicación que esto tiene en el culto dominical, el hecho de que somos una embajada,
es que nosotros no vamos a la iglesia para adorar, sino que adoramos porque somos la iglesia. Y eso es diferente. Es un concepto que cambia radicalmente el asunto. Nosotros no vamos a una iglesia, no vamos a una reunión para adorar. Nosotros adoramos porque nosotros somos iglesia. Hermanos, hay muchos que asisten a la iglesia como un evento más al que deben asistir en su larga lista de eventos semanales o mensuales. Tenemos diferentes eventos. Por ejemplo, está el evento del trabajo, el evento del colegio, el evento de la universidad o los estudios de manera general. Está el evento de el salir al supermercado, el evento de salir a comer a un restaurante de comida rápida. Está el evento de ver un partido de fútbol, el evento, diferentes eventos. Hay muchos eventos. Pero hermanos, asistir a la iglesia como un evento más, eso es indudablemente algo pecaminoso. Porque es tener una mente egocéntrica. Es tener una mente centrada en mí mismo, en mi ombligo. Al final, aquella persona que asiste a la iglesia como un evento más, siempre califica el servicio de adoración en función a lo que a él le sirvió. Uy, es que a mí me gustó el servicio de hoy. O a mí no me gustó el servicio de hoy. O es que a mí me pareció interesante la predicación del pastor hoy. Es que a mí me pareció muy buena. Oh, la de hoy sí fue muy mala. Hoy regañó demasiado el hermano. Hermanos, nosotros no podemos calificar el servicio de adoración en función de lo que a mí me sirve o no me sirve. La escritura nos dice que como cristianos nos unimos y nos congregamos porque eso es lo que somos. Somos una embajada del reino de los cielos y los embajadores deben estar allí adorando al rey, proclamando sus virtudes, mostrándole al mundo que no pertenece a ese reino, que este reino es lo mejor que puede pasar en la vida. Así que hermanos, recordemos nuestra identidad. No seamos consumistas, somos iglesia. Cuando adoramos, hacemos visible en el tiempo y en el espacio nuestra identidad. Cuando venimos y nos reunimos cada domingo y adoramos al Señor, y ya sabemos porque lo hemos estado hablando durante estas semanas anteriores, pero adoramos a Dios cuando cantamos, adoramos a Dios cuando venimos temprano, para empezar, cuando cantamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra predicada, cuando ofrendamos. Todo eso es un acto de adoración al Señor. Y hermano, cuando nosotros adoramos, cuando hacemos todo eso, nosotros hacemos visible nuestra identidad. Hacemos visible que somos parte de esa embajada. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, unos amigos me contaron cómo tuvieron la experiencia de viajar a Monterrey cuando Shela jugó contra Monterrey. Es cierto que jugó contra Monterrey, ¿verdad? Allá. Y cuando ellos llegaron allá, ellos hicieron un viaje largo, se fueron en motos. Y ellos me contaron que cuando llegaron allá, a ese lugar, al llegar al estadio, dice, era como si los superchivos se hubieran literalmente trasplantado desde aquí para allá. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Y es interesante porque él decía, se sentía un ambiente como que estuviéramos en Shela, pero estábamos en Monterrey. Hermanos, perdone la ilustración que estoy usando, pero entiéndame lo que estoy tratando de decir. Cuando las personas, cualquier persona que sea, entra a nuestra iglesia o a cualquier iglesia que predique correctamente el evangelio y administre correctamente las ordenanzas, debe sentir como si estuviera en el cielo, en la tierra, porque eso es lo que somos, una embajada, somos una comitiva, somos el Xelajú en Monterrey. ¿Me sigue con la ilustración? Somos el pueblo de Dios que de manera particular nos encontramos en esta bodega en la zona 3 de Quetzaltenango, en Guatemala.
pero somos una embajada y debemos asumir esa identidad. Amén, hermano. En tercer lugar, todo lo que hacemos en el culto de adoración debe estar sometido a las Escrituras. Mire, hermano, los embajadores no establecen políticas gubernamentales, solo aplican las políticas fielmente. ¿Sí? ¿Me sigue con esto? Cuando nosotros vamos a pedir una visa a alguna embajada para viajar a otro país, al llegar al lugar y nos toca un embajador, un cónsul que nos atiende y que de pronto nos dice no, denegada la visa, nosotros nos enojamos y decimos, ¡ala, ese cónsul, qué malvado! Pero realmente lo que está haciendo el cónsul es poner en perspectiva ante nuestros ojos las leyes de su país. El enojo no sería contra él, sino contra todo el país. ¿Me sigue con esta ilustración de nuevo? Ahora, cada cosa que nosotros hagamos en este culto, en el culto de adoración al Señor, debe estar sometida a la Escritura, porque este es el conjunto de leyes que dirigen el reino de Dios. Así que, en un sentido, hermanos, nosotros no escribimos el guión, solo obedecemos órdenes. Y digo en un sentido porque claro, nosotros somos los que decidimos cuántas canciones ponemos en el primer tiempo, en el segundo tiempo, quién ora al principio, quién ora al final, después quién va a intervenir en el tiempo intermedio, qué se va a leer, después qué se va a predicar. Sí, nosotros definimos esas cosas, pero en un sentido nosotros no escribimos el guión, solo obedecemos órdenes. El Señor nos ha puesto su ley y nosotros como embajadores obedecemos su ley. Venimos y decimos, Señor, haz como tú quieras. Por eso es que todo lo que hacemos en el culto de adoración debe estar sometido a la ley de Dios o a las Escrituras. Amén. En cuarto lugar, el servicio de adoración es donde declaramos los juicios del cielo. Así como un embajador habla en nombre de su país o de su rey, la iglesia sirve como portavoz del reino de Dios. Y esto yo sé que es probablemente el conflicto más grande que se tiene en el mundo cristiano, porque estamos hablando de la disciplina. El Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia las llaves del reino para atar o desatar, le dijo al apóstol Pedro. ¿Qué significa eso de atar o desatar? Antiguamente los judíos, los rabinos, cuando iban a declarar alguna ley o el cumplimiento de alguna ley o alguna norma de la ley sobre alguna persona, ellos ataban cuando estaban pronunciándose a favor o desataban cuando estaban pronunciándose en contra. Entonces, si de pronto decían que una persona ya no iba a entrar al templo porque estaba impura, ellos ataban. ¿Me sigue? Si de pronto a la persona se le quitaba la impureza de la lepra y era limpia y podía entrar otra vez al templo, desataban. ¿Me sigue? Cuando Cristo le dijo a la iglesia que tendríamos el poder de atar y de desatar, estaba literalmente diciendo, ustedes van a tener el poder de decirle a una persona, entras al cielo, no entras al cielo. Te damos el pasaporte de entrada, no te lo damos. Ahora se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo soy español de nacimiento, nadie necesita decírmelo. Yo nací allá, me crié allá en mi primera infancia y aunque me vine para acá, para Guatemala, sigo siendo español de sangre. Ahora bien, para que me den el pasaporte, yo necesito ir a la embajada. Si yo no voy a la embajada, si mi pasaporte se vence, yo no me puedo parar enfrente de las puertas del aeropuerto y decir, déjeme pasar porque yo soy español. ¿Y quién les dice a ellos que yo lo soy? ¿Me sigue, hermano? Lo que la embajada hace no es darme a mí la potestad de ser español, sino reconocer delante de todos que lo soy. Eso es lo que hace la iglesia. Como embajada de Dios en la tierra, lo que hacemos es, a través del bautismo y de la Santa Cena, que introducen a los hermanos en la membresía de la iglesia, lo que hacemos es confirmar delante del mundo que fulano, mengano, perencejo tienen el pasaporte del reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nosotros, es la potestad, el poder que el Señor ha dejado sobre la iglesia. Ahora bien, el servicio de adoración entonces es donde declaramos los juicios del cielo. ¿Por qué?
Porque en el servicio de adoración es donde participamos del bautismo y de la Santa Cena. En el servicio de adoración es donde reunidos como iglesia, como membresía, juntos damos testimonio de que los unos y los otros somos también parte de ese reino de Dios en la tierra. ¿Me sigue, hermano? En quinto lugar, cuando adoramos, ejemplificamos la cultura del reino de Dios también. Una iglesia, hermanos, es eminentemente contracultural. Y por lo tanto, los servicios de adoración el día domingo debe ser también contracultural. Nosotros nos reunimos como conciudadanos del reino de Dios, viviendo en suelo extranjero. No se olvide de eso. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a ser contraculturales. El mundo hablará en contra de la santidad de Dios, nosotros hablaremos a favor. El mundo hablará en contra del matrimonio como Dios lo ha establecido, nosotros hablaremos a favor. El mundo hablará en contra de traer niños al mundo y a favor del aborto, nosotros hablaremos en contra del aborto y a favor de traer niños al mundo. ¿Ve usted cómo nosotros, de alguna forma, en el servicio de adoración también ejemplificamos la cultura del reino? Nosotros, cuando cantamos en medio del culto, cuando cantamos y alabamos a Dios, estamos cantando nuestro himno nacional. Nosotros enseñamos nuestra constitución en la predicación de la palabra. A cualquiera que quiera venir, a cualquiera que quiera escuchar, enseñamos nuestra constitución. Nosotros emitimos pasaportes del reino cuando bautizamos. Y nosotros, hermanos, participamos de un anticipo de la gran fiesta de independencia final cuando tomamos la Santa Cena. Dijo el Señor Jesucristo: no volveré a participar del fruto de la vid hasta que esté con vosotros en el día final. Hermanos, nosotros participamos de la cena del Señor recordando a Cristo, pero también con un ojo puesto en lo que vendrá en la fiesta de independencia final, donde finalmente Satanás será destruido, donde por toda la eternidad estaremos con el Señor, donde ya no habrá más enemigo del pecado y donde todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Es el día de la independencia, eso esperamos, el día de la independencia. Así que nosotros nos reunimos el domingo ejemplificando la cultura del reino de Dios. Y en último lugar, en este inciso, hermanos, nuestros servicios deben ser evangelísticos. Si nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo, nosotros como ciudadanos del reino de Cristo, invitamos e incluso ordenamos a los ciudadanos del reino de Satanás que vengan al reino de Cristo. Nosotros no echamos fuera a la gente. No les decimos, no, aquí necesita visa y si no tiene visa, vamos a hacer un muro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? No, nosotros les decimos, vengan. Al contrario, les ordenamos, apártense de su vieja manera de vivir y vengan a Cristo, arrepiéntanse y tengan fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros le hablamos a las personas. Apártense de su reino de papel y vengan al verdadero reino. Y eso es un mensaje evangelístico. Mira lo que dice 1 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ve usted la argumentación que sigue Pablo? Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo y Dios ruega por medio de nosotros y nosotros os rogamos a vosotros, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que los embajadores tenemos. En resumen, y me gusta esta frase de Matt Merker para terminar esta sección, dice él: ya que la iglesia es un anticipo de la Nueva Jerusalén, nuestro culto debe exhibir nuestra nacionalidad distintiva y el agradable aroma del cielo. Debería centrarse sobre todo en Jesús, el Rey del cielo. Debe incorporar las prioridades del reino y entonces, mientras adoramos de esa manera, Dios nos forma en súbditos más fieles bajo su gobierno. Qué buena definición de lo que hacemos bajo este retrato de lo que es la iglesia. Somos una embajada en la tierra. Amén, hermanos. Segundo retrato: la iglesia es un templo santo.
La iglesia es un templo santo. ¿Dónde está Dios, hermanos? Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Sin embargo, en cada etapa de la historia, Dios ha manifestado su presencia en medio de su pueblo de una manera distintiva, ¿sí? Dios ha querido mostrar su presencia en medio del pueblo de una forma particular. ¿Dónde fue que manifestó Dios en primer lugar su presencia? Antes, en el huerto del Edén. Después, ¿dónde? En el tabernáculo, en el desierto. Después de eso, en el templo. Después de eso, en el templo perfecto, que es Cristo. Y finalmente, en todos nosotros que estamos unidos a Cristo por la fe. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que si en algún momento de la historia el huerto del Edén, que fue el templo original, contenía la presencia de Dios, después el tabernáculo en el desierto, después el templo en Israel, después el templo perfecto que es Cristo, donde Dios se manifestó siendo hombre, finalmente hoy el Señor mora en nosotros. Somos su templo. Dios, y mire hermano, es muy interesante, porque esta es una pregunta que tiene su propia respuesta. O sea, si usted fuera una persona de Corinto, ¿qué respondería? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo sabemos, sí o no? Lo que significa que esta, a modo de pregunta, realmente es una afirmación, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros somos templo de Dios. Muy bien, ¿a qué persona les estaba escribiendo el apóstol Pablo aquí? A la iglesia de Corinto. En primer lugar le escribió a la iglesia de Corinto. Muy bien, la iglesia de Corinto fue una iglesia distinguida por su piedad, por su justicia, por su santidad y por su incomparable favor por Dios. No. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, Dios se deleitó en manifestar su presencia especial en las defectuosas y desordenadas iglesias del Nuevo Testamento. Dios manifestó su presencia en medio de las iglesias, repito, defectuosas y desordenadas del Nuevo Testamento. Y de manera sorprendente, hoy hace lo mismo entre nosotros. Igual de desordenados y defectuosos que esas mismas iglesias. Igual de defectuosos, hermanos, tenemos muchos defectos como iglesia. Sin embargo, el Señor ha manifestado su presencia en medio nuestro. Cuando la iglesia se reúne, la presencia de Dios está en medio de nosotros, porque somos el templo de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, y ahí está hablando en el contexto de la iglesia local, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es por eso que también el mismo apóstol Pablo, cuando está juzgando un caso de inmoralidad sexual que ocurre en la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, les dice el verso, permítame encontrar el verso, a ver, dice, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estando su presencia, dice Pablo, en medio de ustedes. Hermanos, la presencia del Señor está en medio nuestro cuando nosotros nos reunimos como iglesia, porque somos su templo. ¿Queda claro esta ilustración, esta imagen de lo que es la iglesia, este retrato de la iglesia? Somos un templo de Dios, un templo santo. Ahora, ¿qué implica esto para la adoración de domingo? Para nuestra adoración comunitaria el día del Señor. ¿Qué implica esto para
para nuestra reunión, el culto de domingo, porque de eso estamos hablando. ¿Qué implicaciones hay? En primer lugar, hermanos, la adoración en comunidad nunca debe ser anónima. La adoración en comunidad nunca debe ser anónima. Si somos templo de Dios, hermanos, un servicio cristiano es por definición un asunto comunitario. Porque si somos templo de Dios, entonces la reunión de los santos junto con el Señor en el día de culto, nosotros hacemos el templo. Así que, por definición, todo lo que hacemos el día domingo debería ser un asunto comunitario. Cuando nosotros vamos al cine, aquellos pecadores que van al cine, cuando nosotros vamos al cine, no nos damos cuenta ni queremos darnos cuenta de quién está sentado al lado, ¿no es cierto? Es más, las luces están apagadas y están apagadas a propósito para que usted se concentre en la película, ¿no es cierto? No que se concentre en el que está al lado, aunque esté comiendo poporopos o contestando llamadas telefónicas. La idea es que nos concentremos en la película. Muy bien, hermanos, en la iglesia es al revés. En la iglesia nos saludamos calurosamente porque compartimos el mismo espíritu. En la iglesia nos acercamos el uno al otro porque tú y yo somos templo del mismo Dios viviente. En la iglesia no me interesa apagar las luces para poner la atención al centro. En la iglesia deberíamos nosotros vernos las caras y gozarnos en la presencia del Señor los unos con los otros. Oímos las voces de los hermanos que conocemos por nombre mientras cantan. Estamos ahí cantando, ¿verdad? Y de pronto escuchamos una voz, ay, ya vino fulano, ¿verdad? Ya sabemos, ya distinguimos las voces. Ya como que nos suenan conocidas, nos suenan familiares. Mientras oramos, mientras leemos la palabra, nos animamos los unos a los otros, nos fortalecemos los unos a los otros porque somos parte del mismo templo. Hermanos, y esto tiene otra implicación más profunda. En vez de escabullirnos de nuestros asientos e irnos de la iglesia durante la última canción, deberíamos quedarnos un ratito más al final para tener compañerismo con otros hermanos. Intentémoslo. Eso es a lo que algunos le han llamado el culto de la acera. El culto de la acera. Se termina la alabanza, se termina la predicación, se terminan las actividades aquí en la plataforma, pero después continuamos charlando y continuamos bendiciéndonos y continuamos amándonos y continuamos estando juntos al punto de que llega y ha pasado quizá una hora después de que terminó ya el culto y seguimos aquí haciendo culto, haciendo iglesia, el culto de la acera. Aquellos a quienes el mundo divide por etnia, por clase social o por nacionalidad, pueden unirse en un mismo sentir. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 16:16, pueden darse un beso santo, un ósculo santo. Puede haber entre nosotros comunidad, coinonía. Eso es lo que es una iglesia. Eso es lo que deberíamos hacer el día domingo. En segundo lugar, la segunda implicación que tiene el hecho de que seamos un templo santo es que la adoración en comunidad es un ministerio sacerdotal para todos. ¿Quiénes eran los que entraban a celebrar delante de la presencia de Dios en el lugar santo, el lugar santísimo? ¿Quiénes eran los que entraban a levantar sacrificios en el lugar? ¿Quiénes eran, hermanos? Los levitas, los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que principalmente estaban allí en la presencia de Dios. Pero hermanos, ya que nosotros somos todos en conjunto templo del Espíritu, cada uno de nosotros, como piedras vivas, todos jugamos un papel sacerdotal. Ya no hay sacerdotes en un sentido estricto como en el Antiguo Testamento. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la palabra. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que cada uno de nosotros es una piedra viva que conforma este templo y al mismo tiempo es un sacerdote que puede ofrecer sacrificios espirituales.
Bien, ¿y qué tipo de sacrificios ofrecemos? Mire lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 13, versos 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, número uno, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y, en segundo lugar, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, de estos dos, sacrificio de alabanza y hacer el bien y ayuda mutua, de tales sacrificios se agrada Dios. Así que el llamado que tenemos como sacerdotes es, en primer lugar, ministrar verticalmente, dar gloria, alabanza a nuestro Creador, pero en segundo lugar, ministrar horizontalmente los unos a los otros, hacer bien y ayudarnos mutuamente. Dos cosas. Y eso, hermanos, eso es sacrificio de alabanza al Señor. Amén. A eso venimos el domingo. Venimos a exaltar el nombre del Señor y venimos a hacernos bien entre nosotros, a hacernos bien mutuamente. Y si tú no vienes a hacer esas dos cosas, te animo a que te examines, porque hay un problema severo en ti, porque son los dos mandatos del Señor. Tales sacrificios se agrada Dios. En tercer lugar, la tercera implicación, la acción real, hermanos, está en las bancas de la iglesia, no en la plataforma, que a menudo nosotros pensamos que es un escenario. Esto que está aquí, que simplemente es un bloque más de distancia con el suelo en el que usted está sentado, un bloque, nada más. Esto no es un escenario, es una plataforma, simplemente una plataforma, algo más elevado, pero no es un escenario. Hermanos, debemos estar agradecidos con Dios por aquellos que han recibido dones para dirigirnos en la adoración pública. Hay hermanos que han recibido dones en la alabanza, en tocar algún instrumento. Hay hermanos que han recibido dones en la predicación, en la lectura, en la oración. Ellos son sacerdotes llenos del Espíritu Santo, pero nosotros todos también lo somos. Así que la plataforma, esto de aquí arriba, no es un escenario, no es una sala de eventos, no es un lugar de show o de conciertos. Es simplemente donde se dirige lo que todos juntos hacemos en comunidad. Por eso no hay nada más valioso en estar aquí o estar aquí. Es igualmente valioso. A veces exageradamente santificamos estos lugares. La Biblia no dice nada acerca de escenarios, ni de plataformas. La Biblia no habla nada acerca de eso, del lugar santo y lugar santísimo. Que este es el lugar santísimo y este es el lugar santo. ¿Y cuál es la diferencia? Antes se separaba por una cortina, ya no hay cortina. Todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, hermano, nosotros todos los que estamos aquí somos un reino de sacerdotes que juntos alabamos a Dios por medio de Cristo. Así que tanto los que estamos en la plataforma como los que estamos en las sillas, todos somos templo de Dios y todos somos sacerdotes que alabamos a Dios. Todos. Debe salir de nuestra cabeza el concepto de show, de espectáculo. Hermano, nosotros no venimos aquí a escuchar una banda. No. Cuando el hermano Henry se pone a tocar el piano, hermana Andreita cantando, hermano Marcos toca la batería, Lali toca el bajo, Josué toca la guitarra, todos los hermanos que participan de la alabanza, cuando cada uno de ellos hace su labor, hermano, nosotros no estamos viendo a los malacates. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Sí? Ellos simplemente nos están dirigiendo, pero todos debemos de cantar juntos, debemos de adorar juntos. ¿Me sigue, hermano? Cuando alguien está predicando la palabra desde este lugar y está llevando la palabra, no es para que nosotros nos pongamos ¿verdad? No, es para que nosotros tomemos la palabra predicada y la llevemos a nuestro corazón.
Porque la persona que está predicando seguramente lo ha primero llevado a su corazón y ahora lo está transmitiendo de parte del Señor para que nosotros también lo llevemos a nuestro corazón. Es un acto de adoración. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Nosotros somos templo de Dios y sacerdotes que alaban a Dios. Tercer retrato, y voy a ser más breve en este último. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos visto en primer lugar que la iglesia es un puesto de avanzada del reino de los cielos en la tierra. En palabras sencillas, somos una embajada de Dios en la tierra. En segundo lugar, hemos visto que la iglesia es un templo santo, es un templo santo, es el templo de Dios. Y en tercer lugar, el tercer retrato es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos, ¿qué cosa, hermanos? El cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La lección básica que nos imparte esta imagen es que cuando nos reunimos como iglesia local, hermanos, al ser parte del mismo cuerpo de Cristo, nosotros somos edificados mutuamente por causa de la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Cristo es la cabeza. Y Cristo trae vida, revitaliza el cuerpo, trae vigor, trae vitalidad, pero lo hace a través de las coyunturas que nos unen entre cada uno de los miembros. Por lo tanto, puede ser que yo sea un dedo meñique, pero si yo no estoy pegado a la mano, yo jamás voy a recibir la vitalidad de la cabeza. La cabeza trae vida a mi cuerpo. Si yo arranco el dedo, no hay vida. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? De cierta forma, si un miembro no está unido al cuerpo, sencillamente no pertenece al cuerpo. Es un miembro mutilado. Por eso, hermanos, esa idea que se tiene de ser lobos solitarios, llaneros solitarios, vivir la espiritualidad a mi manera, vivir el cristianismo a mi forma, esas son ideas satánicas, hermanos, porque somos cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Ahora bien, ¿qué hacen los cuerpos? Bueno, los cuerpos crecen, reciben nutrición y luchan contra enfermedades. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo? Crece, se nutre y lucha contra enfermedades, contra el pecado, día tras día. Cada miembro es una parte invaluable de todo el cuerpo y cada parte ayuda a edificar a los otros miembros del cuerpo. Amén, hermano. Bien, ¿qué implicaciones tiene esta idea, este retrato en el culto de adoración dominical? En primer lugar, nos reunimos entonces para edificar y ser edificados. Edificar y ser edificados. Ni solo para edificar, ni solo para ser edificados. Para edificar y para ser edificados. Hermanos, nuestro culto de adoración el domingo debe quebrantar nuestro egocentrismo totalmente. Venimos para adorar a Dios y ser edificados por Él, pero también venimos para ser usados por Dios como el martillo y el cincel en la edificación de nuestro hermano. Aunque no lo crea, aunque seamos los más débiles en la congregación, somos usados por el Señor para la edificación de nuestro hermano como el martillo y el cincel en las manos de Dios para edificar esta iglesia. Somos al mismo tiempo médicos y pacientes. Al mismo tiempo médicos y pacientes. Pero un cristiano llanero solitario que no se congrega o que se congrega pero no se involucra es como una prótesis separada del cuerpo. No sirve para nada. Sí, no se enoje conmigo por esto, pero es una realidad. Si no estamos unidos al cuerpo, entonces, ¿qué sentido tiene? En segundo lugar, la segunda implicación. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto el culto de adoración es discipulado. Dios llama a los miembros de la iglesia a edificarse unos a otros. ¿Cómo? Hablando la verdad en amor. Ahora, muchos pensamos que quizá esto puede ocurrir
hablar la verdad en amor a través de grupos de estudio bíblico o a través de tiempos de discipulado más especializado, ¿verdad? Es que me voy a reunir con tal hermano y vamos a leer un libro y esto es un tiempo de discipulado, y eso es cierto. Pero el servicio de domingo, hermanos, el servicio dominical es uno de los escenarios principales que Dios utiliza para discipularnos a nosotros. Y no estoy hablando sencillamente de la predicación del domingo, no. Hermanos, el domingo leemos juntos la palabra. El domingo leemos nuestra confesión de fe, que también nos equipa y nos edifica. El domingo cantamos canciones que nos edifican, que edifican nuestros corazones. ¿De qué forma, pastor, podría edificar mi corazón escuchar cantar al hermano que canta muy mal? Piénselo de esta manera. Yo conozco que mi hermano está atravesando por un momento difícil, duro, complicado, quizá una enfermedad, quizá la pérdida de un trabajo, quizá la pérdida de un familiar. Está atravesando por un momento duro, difícil. Sin embargo, está con las manos en alto diciendo: tu fidelidad es grande. Y se le va el gallo, ¿verdad? Pero no importa, porque él me está ministrando a mí al yo ver su testimonio, que él debería de estar completamente derrumbado y desmoronado, y sin embargo está cantando y alabando al Señor por las misericordias y la fidelidad del Señor. Eso ministra en nuestros corazones, eso edifica nuestras vidas, y por eso también participamos en los cultos dominicales. Y finalmente, hermanos, nos preocupamos los unos de los otros en los cultos de la acera, nuevamente. Mira, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te está yendo? ¿Y con qué estás luchando? ¿Y qué te está pasando? Etcétera, etcétera. ¿Puedo orar por ti? Hermanos, el culto de adoración también es discipulado. Nos discipulamos los unos a los otros el domingo que venimos. Y en último lugar, en este tema de hoy, el culto de adoración debe reflejar y contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo dice que cada miembro del cuerpo de Cristo es esencial y útil para la edificación. Y después de haber dicho eso, nos hace un llamado y dice el versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo dice: mira, todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo? Y luego dice: sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos tenemos del mismo espíritu. En palabras sencillas, él está diciendo: ya que todos somos del mismo cuerpo, todos deberíamos guardar la unidad del espíritu. Amén, hermanos. Hemos sido llamados a la unidad en Cristo. Deberíamos entonces utilizar la reunión dominical como una plataforma para la unidad, no para los chismes, no para las mentiras entre nosotros, no para los señalamientos, no para las faltas de respeto, sino para honrarnos y estar juntos en unidad. Amén, hermano. Al final, hermanos, cada uno de nosotros es una embajada del reino de los cielos, es un templo de Dios y es cuerpo de Cristo. Y como reino, como templo y como cuerpo, tenemos el llamado supremo de vivir en comunidad, de fortalecernos unos a otros, de relacionarnos unos con otros y de nutrirnos unos a otros. Pero además, cada vez que nos reunimos como embajada, cada vez que juntamos las piedras vivas que conforman este templo, cada vez que como cuerpo estamos juntos, celebramos una fiesta, hermanos. Como templo, como cuerpo, como embajada, cada domingo que nos reunimos, celebramos una fiesta. Hacemos un homenaje a aquel que nos salvó, que llevó nuestros pecados en la cruz, que nos limpió con su sangre y que ahora nos llama a la mesa para que disfrutemos juntos del banquete divino. Hermano, eso es lo que hacemos el domingo, como embajada, como templo, como cuerpo. Lo que hacemos es reunirnos, sentarnos en la mesa que el Señor nos ha dispuesto para que juntos nosotros disfrutemos del banquete divino. Así que, hermano, procura, por amor a Cristo y por todo lo que tú eres en Cristo, repito de nuevo, procura
por amor a Cristo y por todo lo que tú eres en Cristo, procura no faltar a la convocatoria que el Señor te hace cada domingo de reunirte para celebrar culto de adoración a su nombre. Amén.